A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Pedro Yaranga, el especialista en seguridad, orden interno y terrorismo. Qué gusto saludarlo, Pedro. Muy amable como siempre. Gracias por atender esta comunicación con Conexión Perú. ¿Cómo estás, estimado José? Igualmente, muy buenas tardes. Hace varios meses tú ya alertabas de lo que viene ocurriendo en Patás, que es una provincia que está ubicada en la Sierra de la Libertad, ¿no? Incluso con lujo de detalles mencionabas que había una disputa de bandas criminales, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Y por qué no se logra controlar esta ola de inseguridad que atraviesa ya no solamente el tema de minería ilegal, sino también a la minería formal, con las extorsiones que existen? Eso es así. La provincia, estamos hablando de la Sierra de la Libertad, cuya frontera alcanza con el territorio de Cajamarca y con el territorio de San Martín. Por esa zona se va hacia el Gran Pajatén. La provincia se llama Patás, pero el distrito donde hay mayor concentración de oro también se llama Patás. Ese distrito es donde existe mayor problema debido a la existencia de mayor concentración de oro. Una de las empresas auríferas está la empresa Poderosa. El distrito aparentemente es bastante pequeño, pero la concentración de minerales de oro es bastante grande. Entonces, por lo menos en los últimos 4 o 5 años, ya el crimen organizado prácticamente se ha apoderado. Los enfrentamientos nocturnos a diario casi, las muertes igualmente, y muchas veces esos cadáveres terminan simplemente debajo de los desmontes de la mina, porque ahí son socavones. Igualmente ante la participación de la policía, bueno, la policía hace lo que puede, pero lo que pasa es que el mayor desplazamiento es por los socavones de los mineros, y ahí es imposible casi ingresar y permanecer. Ahora, en lo que va del año tenemos entendido son más de 25 personas fallecidas. Esta es una cifra, sin lugar a dudas, más que preocupante. Debe ser algo más. Estamos hablando solamente de personas cuyos familiares han denunciado o han reclamado, pero hay una cantidad de personas que nadie reclama. Esos terminan simplemente debajo de los desmontes. Como te digo, por lo menos desde el año pasado, las muertes son continuas. Este año ni hablar. Y de esos cuerpos nadie reclama. Ahora, es importante conocer, tú que conoces bien la geografía social de la zona, hay minería ilegal y también hay minería formal. Mencionabas la empresa Poderosa, ¿no? Pero la disputa por el control es por la minería ilegal, pero también hay extorsiones a la minería formal, en este caso a Poderosa. Bueno, en el caso del distrito de Patás, más que minería ilegal, es una minería artesanal. ¿Ya? Según una historia, todavía se sabe que la explotación en Patás fue incluso antes de los incas, con Chimú. Y los artesanos Chimú son aquellos que le enseñaron a los artesanos incas a cómo sacar el oro. Ancestralmente existían 3 bocaminas, ahora ya son pues cantidad de bocaminas, pero eso es lo que ancestralmente explotaban, y desde ahí viene la minería ancestral. Últimamente obviamente también hay minería ilegal, pero la minería ilegal allá son aquellos pobladores que no han podido presentar sus documentos a tiempo para sacar su reinfo. Reinfo es un proceso de formalización. La mayoría tiene reinfo, y obviamente la mediana minería es la Poderosa, que también tiene problemas pues de relaciones sociales con la misma comunidad. Ahora, ¿de qué manera actúan estas bandas criminales y quiénes son? Bueno, están todas las bandas que hay acá en Lima, sobre todo las bandas más grandes, el Tren de Aragua, están los que actúan en el puerto del Callao, están las bandas más organizadas de Trujillo. Todos ellos convergen en Patás, porque allá no es necesario robar dinero. Lo que hacen es
secuestrar a personas, robar el material minero pero con alto contenido de oro y luego traer todo ese mineral hasta Trujillo para vender. Eso son millonadas. Entonces, prácticamente en unos cuantos días pueden llenarse de millones y están pues tranquilos. Uno y otro es que al paso también contratan a jóvenes desocupados, las mismas bandas, como seguridad. Y en muchos casos, cuando estos jóvenes le reclaman lo que les corresponde el dinero, muchas veces los citan a algún lugar y luego los matan para evitar el pago. De esos hay al paso, a través de estos meses se ha visto. Es decir, lo que nos estás comentando es que asaltan a tipo convoy, o sea, al paso asaltan o secuestran. El asalto lo hacen en los socavones de mina. Ellos ya saben, pero para eso obviamente también pues tienen la complicidad de los mismos trabajadores, por decir, de la mina Poderosa. Lo que asaltan es los materiales mineros de la mina Poderosa, pero ellos no saben en qué kilometraje hay tanta cantidad o en qué lugar sacaron. Para eso tienen la misma complicidad de la misma empresa, sacan todo ese material y para sacar todo ese material ellos contratan otros jóvenes también. Y luego cargar al día siguiente en tremendos camiones de alto tonelaje y luego traer a Trujillo. Y para trasladarlo a Trujillo vienen lo suficientemente armados para no tener ningún tipo de problemas en el trayecto. En parte sí, pero en parte no, porque se confunden con los demás mineros artesanales que también traen materiales para Trujillo. Y otra particularidad, que ellos directamente no pueden, o sea, no podrían vender a ninguna empresa en Trujillo porque no tienen ningún documento. Para eso, ¿qué es lo que hacen? Coimear a otro minero artesanal que tiene la documentación en regla y a nombre de ese minero artesanal es donde venden esos materiales. Esto es tierra de nadie, Pedro, tal como nos comentas. Es tierra de nadie, efectivamente, ahí la vida no vale nada. ¿Y la policía? Mira, ahí hablamos del distrito de Patás, la policía está más o menos a 2 horas del lugar en las orillas del río Marañón, pero el número que tiene es bastante insuficiente, ¿no? Son 12, 10 policías que no pueden hacer nada, porque estamos hablando de cientos de personas integrantes de las bandas. Ahora, hace unas semanas apareció un comunicado de la empresa La Poderosa ya alertando sobre estos hechos que tú, como yo lo mencioné al inicio de esta conversación, tú ya lo vienes mencionando desde hace varios meses, ¿no? Pero ellos mencionaban otro hecho que sí llama la atención. Allá no se puede denunciar porque están bajo amenazas. Es decir, ¿toda la población vive amenazada? En parte sí, porque todas esas bandas tienen armas, pero tienen armas de guerra. La población también está armada, pero normalmente la población tiene armas cortas. Entonces, ¿qué puede uno hacer frente a un fusil con un revólver o con una pistola? Casi nada. Ahora, estamos hablando del Tren de Aragua, pero también hay presencia de otras bandas, tú decías del Callao, ¿hay presencia de colombianos? Hay presencia de nacionales, o sea, de peruanos, hay presencia de colombianos, hay de venezolanos, ecuatorianos y hasta de brasileros a veces. Una situación bastante delicada la que nos estás comentando, ¿no? Pero, ¿por qué no se actúa? Ahí viene el otro problema. Si hay una denuncia, si incluso, como yo mencionaba, la empresa La Poderosa emitió una alerta, un comunicado, hubo pronunciamientos de la propia Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía para garantizar, ¿no?, la permanencia de dicha empresa formal, por cierto, en la zona, pero hasta el momento, ¿por qué no se actúa? ¿Cuál es la razón, Pedro, crees, por la que no se actúa? Seguramente frente a esas denuncias, la semana pasada estuvo recurriendo cierta cantidad de policías de unidades especializadas y han dinamitado, creo que decenas de bocaminas presuntamente ilegales. La justificación era de que esas bocaminas sirven de refugio de estas bandas delincuenciales. Ojalá que con eso algunos de esos hayan quedado atrapados en las bocaminas y que un poco resten, ¿no? Pero allá se requiere presencia continua, no solo de unos cuantos policías. Lo mejor sería pues una
combinación de fuerzas especiales que por lo menos estén pues acuartelados medio año. Porque además, de acuerdo a la información, y te lo pregunto porque tú estás lo suficientemente informado, incluso han atentado contra comisarías en la zona. ¿Esto es así? Sí, atentan contra la comisaría, pero también han atentado contra las torres de alta tensión. Las torres de alta tensión alimentan pues la iluminación en los socavones de mina, alimenta para generadores, por ejemplo, pues ellos utilizan trifásicos, mayormente los mineros, y también han atentado contra esas torres de alta tensión. Ahora, me imagino que para operar en la zona, por la propia geografía, llegan con automóviles lo suficientemente, los autos preparados o camionetas preparadas, llegan con armamento, ¿no? Me imagino que todo eso conlleva la manera como actúan estas bandas. Sí, efectivamente, la misma población, sea ya en nivel de vehículos, entonces para allá vamos a encontrar pues vehículos casi del año, normalmente, porque todos tienen esa posibilidad. Jóvenes de 23, 25 años tranquilamente pueden cambiar 2 veces su vehículo personal al año, porque todos son mineros, ¿no? Y actualmente el precio del oro está pues bastante elevado. Muy preocupante lo que nos estás comentando, pero en buena hora que, de acuerdo a la investigación que tú siempre sueles realizar, ponga las alertas del caso y ojalá que las autoridades tomen la decisión de una intervención, pero una intervención a fondo, ¿no? Porque como nos dices, es tierra de nadie, ¿no? Entonces en estos momentos cualquier cosa puede ocurrir ahí en Patás y en las zonas conexas a la provincia. Lo que se requiere es una permanencia, por lo menos temporal, de un grupo numeroso de fuerzas especiales para que estén pendientes, pues, de hasta capturar estas bandas o abatirlos a los integrantes de estas bandas criminales. Muy bien, mi estimado Pedro. Como siempre, yo te agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Gracias y siempre tú con la información de primera mano, con investigación que permite esclarecer una serie de hechos en el país. Muchas gracias, Pedro. Saludos. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.